nuestra Biblia, por favor, a capítulo 11 de Hebreos. Creo que es un pasaje bien conocido, ¿cierto? Hebreos está después de Tito. Si no encuentra a Tito, porque es pequeño, después de segunda de Timoteo. Amén. Bueno, vamos a leerlo todos de manera alternada como lo solemos hacer, pero vamos a leerlo todos de lo que está en la pantalla porque hay unos que tenemos la versión Nueva Traducción Viviente, otro de la Reina Valera y se escucha como un murmullo, no se entiende la lectura bien. ¿Amén? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en la multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir.
Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandato acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Queda uno como, wow, ¿cierto? Sorprendido. Hay muchos mártires ahí que no menciona, cuando hablan de que los apedreaban, de que los aserraban, era literal, cogían una sierra y los cortaban por la mitad. Eso en la época del Imperio Romano, cuando estos emperadores literalmente se volvieron locos a perseguir a los cristianos. Y la enseñanza de hoy, basada en este texto, se titula Como viendo al invisible. ¿Quién cree que es esa persona que está ahí sentada mirando todo ese terreno que se ve ahí? ¿A quién se le parece? Bueno, vamos a ver, sigamos. Bueno, ahí está la lectura, por favor. Seguimos. Ah, mire, aquí está. ¿Quién era? Moisés. Saqué unas figuras, unas imágenes.
acerca de la vida de Moisés. ¿Qué recuerdan? Ahí está la primerita imagen. ¿Cierto? Cuando el faraón quiso matar a los primogénitos del pueblo de Israel, nació Moisés y sus padres lo escondieron. Lo leíamos ahorita. Sus padres lo escondieron y después de 3 meses ya el bebé hace bulla, ¿cierto? Entonces lo metieron en esta arquilla y lo mandaron por el río. Y Dios fue fiel porque puso a esta señora, que era nada más y nada menos que la hija del faraón. Abrió la canastica y encontró a Moisés. Literalmente se enamoró del bebé. Lo recogió y lo crió. Ahí en la segunda imagen, lo crió con educación de Egipto. En ese entonces era el imperio más grande, tenía la mejor educación que puede haber existido. Qué privilegiado, ¿cierto? Y creció pues con toda la sabiduría y digamos las costumbres también egipcias, pero en el fondo, en su corazón, estaba ese llamado que Dios tenía para él. Y por eso es que cuando ya estaba más grande, ve que un soldado estaba latigando a alguien del pueblo de Israel, ¿cierto? Porque los tenían haciendo trabajos muy fuertes, construyendo estas edificaciones, ¿no? Las pirámides y todo esto, estas cosas. Algo lo movió en su corazón, le dio ira y mató al soldado que estaba pegándole al israelita. Viendo lo que hizo, ¿qué pasó? Salió despavorido y huyó al desierto. Ahí está la imagen cuando está corriendo y detrás los soldaditos. Pasó mucho tiempo, ¿cierto? Hasta que vemos la siguiente imagen. ¿Recuerdan qué es? Cuando Dios se le aparece en medio del desierto, en una zarza ardiente, y Moisés queda conmovido, asustado, ¿cómo podemos decir, cierto? Y Dios lo llama en ese momento y le dice: quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo, y le da esta pequeña misión de liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y recuerden que la Biblia dice que él era un poquito tartamudo. Entonces imagínense, Faraón, ve, ya le ha atravesado la espada, ¿cierto? Dios quitó eso y lo convirtió en un profeta poderoso, ¿cierto? Tan poderoso que mire lo que llegó a hacer cuando sacó al pueblo de Egipto, abrió el mar por el poder del Señor Jesús y del Señor, ¿cierto? Y cruzó el pueblo de Israel al otro lado. Y miren lo que pasó luego. Ahí él está recibiendo, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. Él, la primera versión de los 10 mandamientos, él no las talló. Dios mismo se las entregó. Esa es la imagen que estamos viendo ahí. Moisés estuvo cara a cara con Dios. Amén. ¿Y quién iba a pensar que ese bebé que estaba ahí abandonadito, ¿cierto? En la barquilla iba a hacer todo lo que hizo? Y después de esto, ¿qué pasó? ¿Recuerdan? Él llevaba un pueblo bastante complicado, el pueblo de Israel. Decía un pastor cuando yo estaba estudiando en Bucaramanga, es que los que salieron de Egipto eran israelitas, pero en realidad su corazón era egipcio, ¿cierto? 400 años en Egipto, algo se le tiene que pegar, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Moisés estuvo luchando con ellos para lograr el cometido de llevarlos a la tierra prometida, ¿cierto? La siguiente, por favor. ¿Qué le pasó a Moisés? Después de llevar al pueblo de Israel y de dar vueltas en el desierto, porque ¿cuánto tiempo estuvieron dando vueltas? 40 años dando vueltas
Moisés se murió, ¿cierto? Como cualquier otra persona. Pero vamos a leer el detalle de cómo fue que murió Moisés. Y eso está en Deuteronomio 34. Ahí está en las pantallas. Si usted pues quiere anotar o quiere irlo a buscar también lo puede hacer. Y vamos a leerlo. Dice entonces la palabra del Señor. Entonces Moisés se dirigió al monte Nebo desde las llanuras de Moab y subió a la cumbre del monte Pisga. Para ubicarnos un poco, el monte Pisga era como una cordillera y el monte Nebo era el monte más alto que tenía en esa parte pues de esta cordillera del Pisga. Y mire dónde está ubicada, que está frente a Jericó. ¿Ya habían tomado Jericó? No, estaba antes de eso, ¿ok? Y el Señor le mostró todo el territorio desde Galaad hasta tan lejos como Dan, del norte al sur. Toda la tierra de Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, y toda la tierra de Judá, que se extiende hasta el mar Mediterráneo, el Negev y el valle del Jordán, junto con Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Le está dando toda la delimitación. Entonces el Señor le dijo a Moisés: esta es la tierra que le prometí bajo juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando dije: les daré a tus descendientes. Ahora te he permitido verla con tus propios ojos, pero no entrarán en ella. Siguiente. Así que Moisés, siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, tal como el Señor había dicho. El Señor lo enterró en el valle, en un valle cercano a Bet-peor en Moab, pero nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy. Ojo a este dato: Moisés tenía 120 años cuando murió, pero hasta entonces conservó una buena vista y mantuvo todo su vigor. El pueblo de Israel hizo duelo por Moisés en las llanuras de Moab durante 30 días hasta que se cumplió el tiempo acostumbrado para el duelo. ¿Cómo murió Moisés? Como dice el dicho, en la puerta del horno, ¿cierto? ¿Qué podemos decir de ese final de Moisés? ¿Triste o no? ¿Será que fue un fracaso o no? Depende, ¿cierto? De cómo lo veas. La siguiente. Sigue la lectura. Ahora Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, así que el pueblo de Israel lo obedeció. ¿Quién fue Josué? El líder que sucedió a Moisés, ¿cierto? Oiga lo que dice el verso 10. Nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. El Señor lo envió a la tierra de Egipto para realizar todas las señales milagrosas y las maravillas contra el faraón, contra toda su tierra y contra todos sus sirvientes. Moisés realizó con gran poder hechos aterradores a la vista de Israel. Qué testimonio, ¿cierto? Tremendo testimonio el de Moisés. Siguiente. Y pues quise como traerles el mapa para ubicarnos más o menos y dar una corta recorrido por la historia y el recorrido, valga la redundancia, que hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ahí está. No, pero todavía no. Gracias. Ahí está cuando salen de Egipto, ¿cierto? Cruzan el mar y entran a la península del Sinaí y van bajando hasta donde dice Sinaí, que es la parte más abajo. ¿Ahí qué pasó? Ahí fue cuando hicieron el becerrito, ¿cierto? Y cuando el Señor les dio la tabla con los 10 mandamientos.
ahí la embarraron de entrada, ¿cierto? Con este becerro. Y bueno, y ahí el Señor castigó a estas personas. Siguieron su camino. Miran que la tierra de Canaán, la tierra prometida, está hacia el norte, ¿cierto? Ellos siguieron como rodeando pues el mar, ¿cierto? Y llegaron hasta Cades Barnea. Ahí se ve en el puntico. Y desde ese punto en Cades, otra vez la embarraron. ¿Qué pasó en Cades? Fue cuando Moisés envió a 12 espías a que fueran a ver la tierra prometida. Y dentro de esos 12, ¿quiénes estaban? Josué y Caleb. Y otros 10. ¿Qué pasó? Si usted recuerda la historia, ellos fueron, reconocieron, dice, eso está en Números 13. Ellos van, recorren el desierto de Sin, suben hasta Hebrón, llegan hasta Hebrón, o sea, alcanzaron a recorrer bastante territorio, reconociendo todo eso, y trajeron una pequeña uva, ¿cierto?, que les tocaba colgarla en un palito entre dos para poderla llevar. Miren, así son las uvas allá. Y cuando se encontraron allá a estos pequeños que medían, yo creo que 3 metros, ¿qué les pasó a ellos? Se llenaron de un miedo y un pavor que salieron corriendo. Y cuando llegaron al campamento nuevamente a Cades, pasa lo que está en Números 14. Ahí dijeron que se iban a devolver a Egipto, porque ¿para qué los trajo Dios? Si era que iban a morir con estos gigantes, que se hubieran quedado allá en Egipto, hubieran muerto felices, comiendo, no en el desierto, ¿cierto? Y Dios se puso bravo y los castigó. Y fue entonces, si ven que se ve como una perita, por decirlo así, el recorrido de ellos, en ese pequeño territorio dieron vueltas y vueltas y vueltas, aproximadamente por 38 años, porque en todo el recorrido anterior ya habían gastado aproximadamente 2 años. Y ya en el último año entonces dijeron, no, entonces pasemos al otro lado y entremos no por abajo, sino por arriba de la tierra prometida. De pronto dijeron, ¿cierto? De pronto ya no están los gigantes y ya no nos da miedo. Entonces se fueron, y ahí sí puede darle clic. En este del desierto de Sin, cuando estaban dando vuelticas y vuelticas, muere María. ¿Sí recuerdan quién era María? La hermana mayor de Moisés. Y siguieron su camino. Les tocó bajar hasta donde dice Esión Gober, porque querían pasar por Edom, ¿cierto? Más un derechazo, por decirlo así, pero Edom no los dejó pasar. Y por eso les tocó hacer esa vuelta. Y llegando, muere el otro hermano de Moisés. ¿Quién era? Aarón, en el monte de Hor. Vemos que ya Moisés, poco a poco, iba quedándose solo. Se le fue muriendo la familia, se fue muriendo gente, y de su generación se fue menguando, 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 hasta que queda él, Josué y Caleb, y no sé qué, uno que otro más, pero toda su generación murió. Y arriba está el monte Nebo. ¿Sí alcanzan a leer? Arriba, en ese monte Nebo fue donde Moisés vio la tierra prometida y luego murió. La tierra prometida está todo lo que está hacia el occidente, después del mar que está aquí intermedio. Toda esa tierra era la tierra prometida. Si hubieran seguido derecho, el Señor les hubiera dado la victoria y no hubieran dado la vuelta 38 años, sino solamente hubieran llegado en 2 años. Pero les faltó un poquito de fe. Y de ahí ellos vieron Jericó, ¿y quién toma ahí el mando? Josué, y Josué es el que va, cruza, ¿cierto? El Jordán que era un río en ese entonces bastante grande. ¿Y qué hizo
Dios para que cruzaran el Jordán, igual que con el Mar Rojo, lo abrió en dos y pasaron. Tremendo, ¿cierto? Y la primera ciudad que se encontraba era Jericó, que eso fue la enseñanza que dio la pastora hace 15 días. ¿Recuerdan? Que allí había una señora que se llamaba Rahab. De hecho, ahí estaba, en los héroes de la fe, está mencionada Rahab, una extranjera, pero con suficiente fe para poder creer que Dios podía salvarla a ella y que Dios podía enderezar, por decir así, su camino, ¿cierto? Esa fue la vida de Moisés, 40 años ahí. ¿Usted hubiera aguantado eso? No. Ese señor tenía una paciencia que solo viene de Dios. Y entonces, ¿qué decimos de Moisés? ¿Tuvo éxito o tuvo fracaso? La siguiente, por favor. Moisés no entra a la tierra prometida. Se han preguntado, Señor, ¿usted por qué castigó a Moisés tan duro? ¿Sí? Yo me pregunté eso y dije, Señor, pero Moisés con todo lo que hizo, la paciencia que tuvo ese Señor, ¿por qué no le permitió entrar? Hay una razón y está aquí en Números 14. Usted puede leer en su casa todo el capítulo 13 y 14, en el 13 donde está el tema de cuando envían los 12 espías. Y en el 14, Dios está hablándole al pueblo bastante bravo y les dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. No era la primera vez que el pueblo de Israel tentaba al Señor. 10 veces, dice, y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Y Moisés pertenecía a esa parte del pueblo, ¿cierto? Qué fuerte, ¿cierto? Recuerdan que cuando estaban dando la vuelta, los 38 años que estuvieron dando vuelta, hubo un momento donde estaba el pueblo muriendo de sed y Moisés le dice al pueblo que tienen que creer en Dios, que Él va a golpear la peña y que de la peña iba a salir agua, pero Moisés tenía rabia. ¿Quién no lo va a entender con este pueblo? Y él no le da un toque a la piedra, sino que le da un golpe muy fuerte. Resulta que la peña era tipo de Cristo. Y Dios lo castigó por eso. Pero no solamente por eso. Cuando hubo la rebelión allá del pueblo de Israel, que quería más de la mitad devolverse y apedrearlos, ¿cierto? Porque en el capítulo 14 dice, me voy a leerlo, capítulo 14, verso 2 del libro de Números. Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, que muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y a nuestras mujeres y a nuestros hijos para que sean presa? ¿No nos sería mejor devolvernos? Y todos se están quejando y hablando en contra de Dios. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que había reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena en gran manera. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Vea la fe que tenían estos dos siervos. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no teman. Entonces toda la multitud
habló de apedrearlos. Oigan eso. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de la reunión a todos los hijos de Israel. Intervino Dios instantáneamente y dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Y qué hizo Moisés? Respondió a Jehová: lo oirán los egipcios por donde de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de la tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, y que cara a cara aparecerías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos con columna de nube, y de noche con columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Qué oración tan fuerte, ¿cierto? Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Y sigue intercediendo Moisés por el pueblo. Y en el versículo 20 dice: entonces Jehová dijo: yo los he perdonado conforme a tu dicho. Donde no estuviera Moisés ahí, yo creo que hubiera caído un rayo y los hubiera frito a todos. Pero vea la intercesión de Moisés lo que hizo. Mas tan ciertamente como yo vivo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, ninguno entrará. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. Amén. Entonces, ¿fracasó Moisés o no fracasó Moisés en su misión? Si lo vemos desde este punto de vista, ¿cierto? Vamos a decir, estuvo a esto de entrar, ¿cierto? Abrió la puerta y se murió. Le faltó el centavo para el peso. No cumplió la misión. Qué pesar, ¿cierto? Pero por otro lado, podemos decir que Dios lo llevó a ese monte a que viera toda la tierra que le había prometido a su pueblo, incluso a Abraham. ¿Y hace cuánto Abraham se había muerto? Años. Ellos nomás estaban hace 400 años en Egipto, cuando estaba José. Y José era como el tataranieto de Abraham, o sea, estamos hablando de casi 1000 años. ¿Y Abraham vio la tierra prometida? ¿Estamos entendiendo un poquito? Moisés vio la tierra prometida y para él fue un triunfo, porque dijo: los dejé en la puerta, entren y tómenla. ¿Fue un fracaso? Para nada, para nada. El Señor le permitió, toda su generación murió, pero él pudo ver la tierra. Y miren que en los versículos que estábamos leyendo, dice que él no perdió su vista ni su fuerza a los 120 años. Y uno ya como que le duele la espalda, ¿cierto? Y ay, Dios mío, ¿cierto? Y usando gafitas, ¿cierto? Tremendo este señor Moisés. Entonces vemos que hay dos perspectivas, ¿cierto que sí? La perspectiva humana, que es la nuestra. Nosotros abrimos los ojos y lo que vemos es lo que creemos de una vez, ¿cierto? Pero es una vista incompleta. ¿Saben?
hay un dato importante que a veces lo pasamos por alto. Yo había leído ese versículo, pero como uno a veces lee rápido, el Señor no le revela hasta el momento en que lo hace. La siguiente, por favor. En la carta de Judas, es bien cortica en el Nuevo Testamento, en el único capítulo que tiene el verso 9, ¿qué es lo que dice? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Qué raro, ¿cierto? Y cuando estábamos hablando ahorita, cuando murió Moisés, dice que Dios enterró a Moisés y que nadie sabe dónde estaba hasta el día de hoy. Y mira en el Nuevo Testamento, Judas, casi llegando al Apocalipsis, lo que dice, que el mismo arcángel Miguel, el guerrero más fuerte allá en el cielo, disputando por el cuerpo de Moisés. ¿Qué estaría planeando Dios para Moisés? 5 minutos atrás Moisés estaba, ¿cierto? Pobrecito, no cumplió su misión, lástima. Pero ahora mire, hasta el arcángel Miguel estaba salvaguardando el cuerpo de Moisés. Hay muchas conjeturas, ¿no? Unos dicen que era porque habían algunos que querían exhumar el cuerpo de Moisés para hacerle un altar y hacer como un culto, pues, de Moisés. Eso dicen algunos. Pero el Señor lo tenía planeado de una manera que no lo comprenderíamos. El siguiente dato también es interesante. Cambiando de personaje, en Segunda de Reyes 2, estamos viendo acá el momento en que Elías y Eliseo estaban andando por el desierto. Y dice, Eliseo respondió: quiero recibir una doble porción de tu espíritu. ¿De qué estaban hablando ahí? Ustedes recuerdan que Elías fue arrebatado al cielo también, y quien quedó, digamos, en lugar de Elías aquí en Israel fue Eliseo. Vean lo que dice en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Eliseo le está diciendo a Elías: quiero recibir una doble porción de tu espíritu. Y dice Elías: no es poco lo que pides, pero si logras verme cuando sea yo separado de ti, te será concedido. De lo contrario, no te será concedido. Y mientras iban caminando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego con caballos también de fuego que los separó, y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó: Padre mío, que has sido para Israel como un poderoso ejército. Y después de esto, no volvió a ver a Elías. Moisés murió y el Señor se encargó de su cuerpo. No sabemos qué lo hizo, ¿cierto? Elías estaba en sus últimos instantes y le entrega, pues, por decirlo, la posta a Eliseo, y el Señor se lo lleva. No se sabe, ¿cierto?, de que esté la tumba de Elías o la tumba de Moisés. Nadie lo sabe. ¿Por qué habrá hecho Dios eso? La verdad no sé. Hasta allá no alcanzo. Me falta mucho todavía. Pero mire lo que pasa más adelante. En Lucas 28 nos narra este pasaje. Y les voy a leer Lucas 9, 28 en adelante. Dice: unos 8 días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Y mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Y aparecieron 2 hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban de la partida de Jesús de este mundo, que iban a tener lugar en Jerusalén. Aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, permanecieron despiertos. ¿Quién no iba a permanecer despierto? ¿Cierto?
y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Cuando aquellos hombres se separaban ya de Jesús, Pedro les dijo: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chocitas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Como siempre, Pedrito, ¿cierto? Pero Pedro no sabía lo que decía, y mientras hablaba, una nube se posó sobre ellos, y al verse dentro de la nube tuvieron temor. Entonces de la nube salió una voz que dijo: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Cuando se escuchó esa voz, Jesús quedó solo, pero ellos mantuvieron todo en secreto. En aquel tiempo a nadie dijeron nada de lo que habían visto. ¿Quiénes estaban con Jesús en ese momento? Moisés y Elías. ¿Quiénes habían raptado ahorita que les estaba contando? Moisés y Elías. ¿Ustedes creen que Moisés, cuando estaba en la cumbre del monte Nebo, alcanzó a ver eso? Yo creo que Dios le tuvo que haber revelado algo. Yo creo que sí. Él vio cara a cara a Dios. ¿Se imaginan? Todo el trayecto que hizo Moisés hasta llegar al monte Nebo y morir, y vio la tierra. Yo estoy seguro que Moisés no vio la tierra nada más. Dijo: ay, tan bonita así. Ahí pueden sembrar, pueden cultivar, pueden tener sus vaquitas, ¿cierto? Y ya, feliz. Él vio más allá. Y eso tiene que ver con la fe. Amén. Dice Hebreos 11: fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer al enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Amén. Pero si notan algo, si nos ponemos rígidos, si nos ponemos con la línea de tiempo, ¿por qué dice que consideró el sufrir por causa de Cristo Moisés? Si Moisés fue alrededor de 2000 años o un poco más viejito que Cristo. La Biblia de verdad tiene unas maravillas que uno se pone a pensar y, Señor. ¿Saben? Ese momento de la transfiguración complementa esto. Moisés dejó todo lo que había sufrido, lo dejó bueno, ya pasó, gloria a Dios, y se fue adelante. Y si ese es el galardón, estar 10 minutos, 15 minutos, no dice cuánto tiempo, hablando cara a cara con Jesús, valió la pena. Amén. Moisés lo tenía muy claro. La siguiente. Y en Hebreos 12, después de lo que estábamos leyendo, dice el verso 2, y ese yo sé que usted lo tiene en su mente y lo vamos a recordar y siempre vamos a tenerlo muy presente. Vamos a leerlo todos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Eso. Menospreció el oprobio, menospreció el sufrimiento, todo lo que había pasado por alcanzar a Cristo. Tremenda fe de Moisés. Por algo está ahí, ¿cierto? En Hebreos 11. Y no tiene un solo versículo, tiene varios. Todo lo que hizo Moisés. Amén. ¿Cuántas personas en el Antiguo Testamento conocieron personalmente a Jesús y hablaron cara a cara
y le vieron la espalda al Padre. ¿Cuántas personas? Solo Moisés. Elías conoció a Jesús, pero no le vio la espalda al Padre, ¿cierto? Cuando Moisés estaba, recuerden, allá en el Sinaí, en el monte, que él estaba hablando cara a cara con Dios, Moisés le dice al Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, si yo me muestro, vas a morir. Déjame ver un pedacito, Señor, un pedacito. Así como cuando los hijos le dicen a uno, un poquito, ¿cierto? Y ahí es cuando el Padre le dice, voy a pasar frente a ti, te voy a tapar los ojos, y cuando yo esté ya pasando, podrás ver algo de mi gloria. Y le vio la espalda. Tremendo. Y cuando baja Moisés, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que relata el libro de Números? Cuando baja Moisés del monte Sinaí, ¿cómo lo vieron los demás? Resplandecía, se le pegó la gloria del Señor. ¿Cierto? Que tuvieron que mandarle a poner como un toldillo porque no aguantaban verlo de frente. Nadie más pudo hacer eso en el Antiguo Testamento. Nadie. Ni Elías, que subió un carro de fuego al cielo. Mis respetos para Moisés, de verdad. ¿Cierto? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué estaría viendo Jesús cuando estaba llevando ese madero por toda la ruta hacia el Calvario? ¿Qué estaríamos viendo nosotros? Nosotros estuviéramos viendo las piedras en el camino, me voy a desangrar, vea eso, me chorrea la sangre, ¿cierto? Uy, es que espere y verá que yo llame aquí a Pedro para que les moche la oreja a todos, ¿cierto? Algo estaríamos pensando nosotros, menos en el objetivo final que Jesús logró. ¿Cierto que sí? Entonces, no volvamos a ver a Moisés como el pobrecito que no entró a la tierra prometida, ¿vio? Tanto que esforzó para no entrar. No. Tenemos que tener las dos ópticas. Sí, nosotros vemos porque es nuestra naturaleza, ¿cierto? La óptica natural. Pero si lo estamos viendo desde la óptica celestial, fue una victoria tremendísima. Amén. ¿Qué dice el Salmo 27, 13 y 14? Ahí está. El salmista lo dijo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Hay muchos que dicen, hay unas sectas por ahí medio locas, que hablan de que no, es que usted tiene que ser pobre, arrastrado, menesteroso, y cuando se muera, entonces usted va a alcanzar la gloria, ¿cierto? Si fuera así, ¿qué sería de nosotros, cierto? ¿Le gustaría vivir así? Pero vea lo que dice el salmista. Hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Vamos a ver una gloria en el más allá, ¿cierto? Pero acá también Dios obra. Amén. La siguiente. El año pasado también, cuando hablamos de fe, habíamos estudiado esta expresión en hebreo, emuná. Hablábamos que era un estilo de vida, ¿cierto? Hablábamos que fe es creer y hacer la voluntad de Dios, que fe es la convicción interior revelada por el Espíritu y nos produce un conocimiento pleno de su voluntad y el propósito y nos lleva a obedecer. Eso fue lo que hizo Moisés, eso fue lo que hizo Abraham. ¿Y qué pasó con Abraham? No vio la tierra tampoco, pero es el padre de la fe. Amén. Siguiente.
Y también veíamos que fe y esperanza siempre van de la mano. Emuna con tikvah, perdón. Esperanza, tikvah, es parte fundamental de la fe, es esperar con expectación, ¿cierto? Como esas ganas que tenemos nosotros, Señor, yo sé que tú vas a obrar. Esa es esperanza. Y la fe y la esperanza van siempre de la mano, no se pueden separar. Siguiente. Veíamos estos textos también en Salmo 62:5, que todo mi ser espere en silencio delante del Señor, porque en Él está mi esperanza. Amén. El Salmo 7:15, oh Señor, solo tú eres mi esperanza, en ti he confiado, oh Señor, desde mi niñez. ¿Y qué dice Romanos 5:5? Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos por cuánta ternura Dios nos ama, ¿cierto? Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Amén, amén, ¿cierto? La siguiente, porfa. Es por esto que nuestra fe puede crecer para llevar el fruto. Más conocimiento de la palabra, igual más confianza y más obediencia al Señor. Y dice acá en Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, Colosenses 3:1 y 2, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. En esa imagen, ¿qué podemos ver? Algo muy raro que pasa en Colombia, ¿cierto? Hacer fila. Ay. Es como raro en Colombia hacer fila, ¿cierto? Para todo hay que hacer fila. Para todo. Si quiere ir a ver el Alianza, la fila estaba larguita ayer. De casualidad pasamos. Ni sabíamos que estaba jugando Alianza. Uy, vea eso, Dios mío. Si quiere ir a sacar una cita al médico, hay que hacer fila. Si quiere ir a hacer alguna diligencia en el banco, hay que hacer fila. Gracias a Dios que ya por lo menos hay sillas y lo van llamando a uno, pero antes no, antes era la fila. Si necesita ir a pagar algún servicio en Efecti, seguramente tendrá una fila, etcétera, etcétera. Pensemos que nuestra vida puede asemejarse a hacer fila, ¿cierto? Moisés le tocó una parte de la fila en VIP, allá con el rey, ¿cierto? Comiendo frutas, comiendo carnecita bien rica. Pero luego de eso, ¿qué pasó? Se fue para el desierto, un cambio total. ¿Y en el desierto qué comía? Lo que haya, hermanos, lo que se mueva, dice el cuento, ¿cierto? ¿Cuántos años estuvo en el desierto? 40 años. Luego de que estuvo como pastor en el desierto, fue a dirigir y a sacar al pueblo de Egipto. ¿Y cuánto tiempo duró en eso? 40 años. Y antes de haber salido, seguramente ya tenía 40 años para que nos den los 120 años que vivió Moisés. Muy seguramente ahí vemos la fila va subiendo, ¿cierto? Nosotros nos aburriríamos haciendo fila en el sol, sobre todo acá en Barranca, ¿cierto? Pero digamos que podemos asemejarla a nuestra vida. Pero el objetivo o el fin de hacer la fila, ¿cuál es? No es la fila, ¿cierto? Yo no me voy a hacer fila porque me gusta hacer fila. Qué rico, qué emoción. Es lo que yo voy a recibir al final de la fila, ¿cierto? O sea, no vemos la fila como el objetivo en sí, sino que es lo que hay más allá, lo que hay más adelante, ¿cierto? ¿En qué parte de nuestra vida va la fila de nosotros? No sé, solo usted y Dios lo sabe, ¿cierto? Pero les recuerdo Hebreos 12,
para que lo tenga muy presente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y Colosenses 3:1, el 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y mire lo que dice 1 Corintios 15:19, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. O sea, si usted cree que la vida con Cristo es solamente, Señor, ayúdame porque mañana tengo examen y necesito ganar, y ya ese fue el objetivo, no tiene sentido. ¿Cierto? Si nuestra esperanza en Cristo es solo para el ratico, no, nos falta mucho. No estamos entendiendo, ¿cierto? Pero tampoco desmayamos porque sabemos que Dios obra en la tierra de los vivientes. Es el equilibrio, ¿cierto? Es el equilibrio de esas dos visiones, esas dos ópticas. El mundo nos abruma y a veces nos cierra la mirada y vemos solamente el momento, el problema. Pero aprendamos a desempañar nuestros ojos un poco y a ver más allá, a ver la tierra prometida y aún más allá de la tierra prometida. Aprendamos a creer en Dios y a tener fe. Y aprendamos lo que hizo Moisés, a mantenernos firmes como viendo al invisible. Amén. Amén. Yo le invito para que usted pueda ahí cerrar sus ojos y darle gracias a Dios